Bien, ya vimos que por defecto, pues ahora sí que cuando se hace re-render de un componente, automáticamente todo el tree, los hijos, nietos, bisnietos, se dan también re-render. No importa nada más, es decir, no importa que nos hayan cambiado props o que el nuevo estado sea igual al anterior. Por ejemplo, pues ya vimos que el C1 va a desencadenar el render inicial de C2 y C3. Ya vimos que se define, que se divide en dos. Fíjate, vamos a guardar, vamos a recargar y ahí nuestra aplicación se monta por primera vez. Entonces, como ya vimos, C1 va a desencadenar el render inicial de C2 y C3. C3 va a desencadenar el render inicial de C4 y C5 y así sucesivamente, como ya vimos. Entonces aquí está cómo se va produciendo el render inicial. Y luego ya el re-render es cuando cambias ya el estado o cuando se reciben nuevas props. O cuando se hace, aquí como te digo aquí, como cuando se hace el re-render de un componente. Por ejemplo, si nosotros cambiamos el estado de black a rojo, limpiamos por acá, pues entonces ahora el C1 va a desencadenar el re-render de C2 y C3. Como lo estamos viendo por acá. Y el C3 va a desencadenar el re-render de C4 y C5 y así sucesivamente. C4 y C5. Que lo tenemos por acá. Entonces, pues así es sucesivamente. Entonces tenemos el render inicial y el re-render. Cuando se reciben, cuando se cambia el estado, en este caso como lo estamos viendo aquí. Aquí el re-render lo estamos ocasionando, provocando una llamada a setState. Porque como yo te dije, déjame la abro por acá. Como yo te dije, cada vez que llamamos, inmediatamente después de que llamamos a setState, inmediatamente después de que llamamos a setState, se desencadena el método render. Entonces, pues esto ya lo vimos muy bien y ya es muy importante que lo entiendas porque vamos a comenzar ya al ciclo de vida de React. Fíjate que aquí tengo un diagrama de la documentación oficial de React donde nos hablan de qué es esto de los famosos, el diagrama de ciclo de vida de los métodos de React. Fíjate cómo aquí tenemos ya lo que es el ciclo de vida de React, que te lo voy a enseñar aquí en este video de manera muy general, pero ya vamos a ir profundizando en cada uno de estos. Fíjate que tenemos la fase render, dice pura y sin efectos colaterales, es decir, efectos secundarios. Puede ser, déjame lo pongo en inglés, porque es mejor que esté en inglés, viene más completo. Dice, quizás sea pausado, abortado o reiniciado por React. Luego tenemos la fase del commit, del pre-commit, que dice que puede leer el DOM. Fíjate que de aquí, del render para arriba, pues está la fase de render, como te puedes observar. Y luego está la pre-commit phase, que simplemente corresponde a este método getSnapBeforeUpdate. getSnapshotBeforeUpdate. Fíjate que este diagrama es muy intuitivo y así puede ser que no me la creas, pero si tú lo entiendes con el simple vistazo como lo tienes aquí, es muy fácil de entender y habrás dominado React. Fíjate que este diagrama es de los mejores que yo he visto en React, por algo es el oficial. Y este diagrama es muy intuitivo, fíjate cómo pues aquí la fase del render abarca el método render, shootComponentUpdate, getDerivedStateFromProps y constructor. Y vemos cómo la fase de pre-commit phase simplemente abarca el método getSnapshotBeforeUpdate. Y luego tenemos la fase commit, que dice que puede trabajar con el DOM, correr efectos secundarios y agendar actualizaciones. Entonces, pues fíjate cómo la fase del commit simplemente abarca component did mount, component did update y component will mount. Y entonces en eso se dividen las tres fases de React. Pero estas a su vez, como te puedes observar, se dividen en tres: en mounting, updating y unmounting. Mounting es cuando se hace el montado de la aplicación por primera vez. Por ejemplo, aquí recargamos la página y aquí se está pasando la fase de mounting.
Y por consecuencia pues se ejecuta el constructor, como yo ya te había dicho. Primero se ejecuta lo de getInitialState en este caso, porque estamos usando la sintaxis de React, las clases de React. En este caso pues el constructor viene siendo nuestro getInitialState. Y luego pues se ejecuta el método getDerivateStateFromProps, que no lo hemos visto, pero ya lo vamos a ver. Fíjate cómo se divide en este rectangulito. Déjame le saco una captura. Entonces fíjate cómo tenemos este rectangulito de mounting que corresponde, como te digo, al montado inicial. Entonces pues aquí ya tenemos el montado inicial, fíjate, recargamos y ahí ya se produjo el montado inicial. Y detrás de las escenas se ejecutó el constructor, que en nuestro caso, nuestra sintaxis que estamos usando es getInitialState. Luego se llamó el método getDerivateState, que no lo tenemos. Luego se produjo la llamada render, porque como te digo, inmediatamente que se llama en el render inicial, inmediatamente en cuanto se llama getInitialState, inmediatamente se dispara el método render. Como lo estamos viendo por acá, fíjate cómo van las flechitas hacia abajo, fíjate cómo va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y luego inmediatamente de ahí entra la fase del precommit, que fíjate cómo en la fase de precommit, en la fase de mounting, pues no tenemos ningún método. Entonces, pues aquí se brinca esta parte y luego ya se pasa a la fase de commit. Y en la fase de commit, pues ya puede leer actualizaciones del DOM y las referencias, que después vamos a ver lo que son las referencias. Y luego se ejecuta el método component.didMount, que no le hemos implementado, pero detrás de las escenas se está llamando. Nomás que no se está haciendo nada porque no tiene código. No lo hemos implementado. Luego se viene la fase del updating, este cuadrito que tenemos por acá, que también a su vez se divide en render fase, en la fase del render, en la fase del precommit y en la fase de commit. Entonces pues aquí tenemos el updating, que este se produce. El mounting pues es cuando se provoca solo, cuando se monta la aplicación por primera vez, cuando se carga la página. Y el updating lo puedes provocar cuando se pasan nuevas props, cuando se llama setState, que es lo que estamos viendo, o cuando se llama a forced update. Y luego entonces aquí pues nosotros vamos a centrarnos de momento en setState, porque es la fase que estamos viendo. Pero ya después la vamos a dejar para el siguiente video. Bendiciones.